quien es guitarrista, el magíster Ezequiel Rojas Urbina, director de la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, el profesor Daniel Cotrina Rowe, que es el responsable de la unidad académica, y Manuel Salazar Pajares como músico cajamarquino. A continuación, cedo la palabra al artista cajamarquino Daniel Cotrina Rowe, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio promovido por la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado, que convoca a investigadores y creadores reconocidos con la finalidad de abordar diversos aspectos de la cultura y el arte. El arte cajamarquino de nuestra región requiere ser estudiado de manera seria y profesional. Los esfuerzos aislados, en la mayoría de los casos, no son suficientes para abordar la vasta riqueza cultural en este ámbito geográfico resultado de un largo proceso histórico. Estos esfuerzos no son parte de la política cultural de las instituciones locales porque no la tienen. Además, no es su interés ni parte de sus prioridades. La cultura en las gestiones no es considerada dentro de sus planes de desarrollo y el presupuesto es exiguo, casi inexistente o limitado a actividades aisladas cargadas de buenas intenciones. En esta ocasión hemos invitado al maestro, guitarrista y estudioso Marino Martínez, director de Yacutaqui, Centro Documental de la Música Tradicional Peruana, que dirigió uno de los proyectos más importantes de esta década en la región de Cajamarca, con el propósito de recopilar, investigar, preservar y difundir nuestra música. Considero que ha sido una de las grandes iniciativas del gobierno regional en la primera gestión del profesor Gregorio Santos Guerrero, una apuesta por la cultura sin precedentes, que no se continuó en gestiones posteriores. El maestro Marino Martínez, con Yacutaqui, logró un registro único, no solo de la música de la región, sino que además con una visión integradora, abarcó vestimenta, fotografía, técnicas constructivas de instrumentos musicales, arqueología, artes plásticas, fotografía, partitura, mascareros, danzas, tradiciones que constituyen la diversidad cultural regional. Además, incluyó a investigadores locales, intérpretes, portadores de saberes y compositores. Todo fue registrado con equipos de primera gama de nivel profesional para garantizar la calidad de las imágenes. Este registro es una fuente indispensable para investigadores y profesionales de diversas disciplinas, interesados en profundizar en el estudio de cada una de estas expresiones que nos acercan a la cultura viva, inmaterial de nuestra región. Para los estudiantes de nuestra escuela, de la especialidad de educación artística, que se están formando como profesores de música, de artes visuales o como artistas, el registro realizado por Yacutaqui es imprescindible para conocer la riqueza ancestral de nuestra cultura, que ha llegado a nuestros días con toda su diversidad cromática, musical, dancística, festiva, que viven con una vitalidad en la que se han sincretizado diversas vertientes culturales, enriqueciéndola. Invitar al maestro Marino Martínez, desde la Escuela de Arte, nos da la oportunidad de expresarle nuestro reconocimiento por su gran labor invaluable a la cultura cajamarquina. Su trabajo es motivador para nuestros estudiantes interesados en investigar la música y las tradiciones de la región. Tiene una fuente como una propuesta metodológica para adentrarse al conocimiento de nuestro arte tradicional. Agradezco al maestro Marino Martínez por aceptar compartir su valiosa e imprescindible experiencia con nosotros. Como dice, es necesario que esta memoria sonora de Cajamarca no desaparezca, sino que se preserve para nuestra región, el país y el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Daniel. En estos momentos damos inicio a la ponencia musical, a la ponencia Música Tradicional de Cajamarca y su registro etnográfico por Yacutaqui, Centro Documental de la Música Tradicional Peruana.
para lo cual tenemos el agrado de contar con la presencia del reconocido guitarrista y estudioso de la música, Marino Martínez Espinosa, quien nació en Caraz. Él, como ya mencioné, es guitarrista, compositor, docente e investigador cultural. Es bachiller de Educación, Arte y Cultura en la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas y postulante a la licenciatura en Educación Artística. Actualmente realiza una maestría en Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ofrecido conciertos en América Latina y Europa. Es director de la casa publicadora Abril Ediciones Musicales y productor y director de investigación de Caminos del Inca INC, con sede en Chicago. Es autor del libro Manuel Acosta Ojeda, Arte y Sabiduría del Criollismo, publicado por la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, y diversos artículos en revistas peruanas y latinoamericanas. Además, es director de Yacutaki, Centro Documental de la Música Tradicional Peruana. Trabajó para la Comisión por el Centenario del Nacimiento de José María Arguedas, fue curador de la exposición por los 70 años de la Escuela Nacional de Folclor y es curador del proyecto Mujeres del Bicentenario de la PCM, Ministerio de Cultura. Elaboró los expedientes técnicos para la sustentación del yarabí y la danza de los chunchos de Cajamarca como patrimonio cultural inmaterial. En estos momentos vamos a ceder la palabra al maestro Marino Martínez para que nos brinde sus comentarios. Muchas gracias, Maristela. Muchas gracias a los amigos de Cajamarca, a las autoridades. Un saludo cordial al director general y, por supuesto, al maestro Daniel Cotrina por esta gentil invitación que nosotros hemos recibido con muchísimo agrado. Ustedes saben que Cajamarca ha sido parte de nuestras vidas, de un momento especial de nuestras vidas. Hemos pasado un poco más de 2 años viajando a las 13 provincias de esta región y hemos hecho, como no, amistades, afectos, cariños, y llevamos a Cajamarca muy en el corazón, muy en el sentimiento. Así es que estar aquí, aunque sea por este medio un poco frío y un poco impersonal, nos llena de complacencia y de mucha emoción. Así es que muchas gracias a la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado por esta cordial invitación. Como dije, nosotros empezamos esta aventura de registro de la música de Cajamarca en el año 2013, en abril. El origen es un poco interesante. El gobierno regional de ese entonces, que como ha recordado el profesor Cotrina, lo dirigía Gregorio Santos Guerrero, tenía el objetivo de hacer un reconocimiento de un conjunto de artistas populares de la música. Ustedes saben que eso es una tradición, no solamente en los gobiernos regionales, sino en general el Estado tiene este gesto de vez en cuando de otorgar medallas y diplomas a los cultores. El asunto es que no se sabía en Cajamarca exactamente a quiénes reconocer, porque era necesario hacer una especie de catálogo, una especie de filtro, para poder saber a quiénes reconocer. Y entonces el primer obstáculo fue ese, y eso significaba que teníamos que, para hacer ese proyecto, por lo menos estudiar un poco quiénes eran los maestros más importantes en la tradición musical. Ustedes, entiendo que la gran mayoría del público que nos acompaña es de Cajamarca, y ustedes sabrán que a nivel regional, Cajamarca hacia afuera más bien proyecta la imagen del carnaval. El carnaval se ha hecho patente. Hablar del carnaval en el Perú es prácticamente hablar de Cajamarca, con el respeto, por supuesto, de Ayacucho, de Puno, de Ancash y de Arequipa y de otras regiones. Pero Cajamarca es eminentemente sinónimo de carnaval en el Perú, y lo cual es valioso y es importante. Pero a veces esa luz que alumbra esa zona que es el carnaval oscurece otras, por supuesto de una manera involuntaria. Y esas otras expresiones son, por ejemplo, lo que ocurre más allá del carnaval. Recuerden ustedes que en la historia de las etnografías y de las investigaciones etnográficas, antropológicas en general, la región de Cajamarca es una de las que ha sido menos abordada. El trabajo valiosísimo de Arguedas
está focalizado en el sur, en el centro sur andino peruano, y es cierto que don José María Arguedas hizo una visita a Namora, y un artículo muy conocido de él que se llama Carnaval en Namora, pero es apenas un pequeño artículo que no le hace justicia a la gran riqueza cultural que tiene Cajamarca. Por supuesto, tampoco se trata de haberle pedido a nuestro querido José María Arguedas que hiciera el trabajo amplio, ¿no? Imagínense, hubiera tenido que ir también a San Martín, ir también a Puno, a Piura y a todo el país. Sin embargo, la tarea está pendiente, y yo quiero empezar conectando esta experiencia de Yacutaqui con los registros de campo, vamos a llamarlo así, aunque puede sonar un poco extraño, que hiciera Martínez Compañón en el siglo XVIII. Como ustedes recordarán, el obispo Martínez Compañón, este obispo español, ocupó un cargo importante en lo que era esta región de Trujillo. Trujillo en ese tiempo no era solamente, por supuesto, la ciudad, ni siquiera la región de la Libertad, era mucho más, abarcaba parte de casi toda la Libertad, parte de Piura, todo Cajamarca, parte de Ancash. Entonces, cuando él estuvo de obispo allá, hizo un trabajo monumental, interesantísimo, de recojo, entre otras cosas, por supuesto. Él fundó pueblos, escuelas, bautizó niños, en fin, tuvo un trabajo intenso, pero dentro de esos trabajos él hizo un registro de campo fundamental para entender la historia del Perú, con un equipo de acuarelistas. Se dice que él era acuarelista, que él dibujaba. No, él tenía un equipo de acuarelistas a su cargo, y en estos viajes que hacían por la geografía fabulosa de esta zona del Perú, ellos se encargaban de hacer sus apuntes y sus dibujos, que con tanto detalle ilustran esta parte de la vida de los pueblos. Nosotros, siglos después, 200 años después, hacemos este proyecto de registro, ya no con las acuarelas, sino con instrumentos más modernos, como son las cámaras de video y las grabadoras de audio. Entonces, hicimos este proyecto. Es necesario reconocerlo, con el apoyo del gobierno en ese entonces, y con mucho esfuerzo, porque como ya recordó muy bien el profesor Cotrina, ustedes saben que suele pasar en esto de los registros, que no hay presupuesto, no hay dinero. Si ustedes van a las instituciones locales, a los gobiernos locales, distritales, provinciales, van a tener casi siempre una oficina, y en esa oficina está Cultura y Deportes, ¿no? En este binomio a alguien se le habrá ocurrido, seguramente con muy buena voluntad, pero con muy pocas luces, ¿no? Si bien es cierto, hay una cultura del deporte y es fundamental, la cultura entendida en este sentido de investigación, de la etnografía, de la riqueza cultural, no va muy pues de la mano con el atletismo, las carreras, el básquet, el vóley, en fin. No digo que no sea importante la cultura del deporte, pero definitivamente no comparten elementos comunes, y lo que sí comparten son presupuestos exiguos, ¿no? Ambas funciones tienen que compartir apenas un sencillo que da para pagar, creo, algunos funcionarios, y no permite mucho más. Entonces, en medio de esas dificultades, nosotros desarrollamos este proyecto, y para no extenderme en las palabras, quiero presentar algunas imágenes, quiero presentar el video que lanzamos entonces, y que describe como una especie de partida de nacimiento a qué se iba a dedicar Yacutaqui, y vamos a poner a consideración de ustedes. Así es que vamos a escuchar la presentación del proyecto Yacutaqui. Yacutaqui, Centro Documental de la Música Tradicional Peruana, Región Cajamarca, fue creado en abril del 2013 con el objetivo de investigar, documentar, preservar y difundir la música tradicional de la región Cajamarca, valiéndonos del uso de tecnología audiovisual de alta calidad.
Yacutaqui es una palabra quechua que significa el canto del agua y alude a la música de los pueblos de esta región como un canto que viene desde tiempos remotos y que ha logrado trascender como el agua que orada la roca hasta nuestros días, manteniendo el poder de su belleza, pero también la fuerza de su origen y su destino. Tienes un corazón puro diamante fino y un trino cristalino, pero es muy puro. Nuestro pueblo expresa desde tiempos inmemoriales las diversas músicas que animan su corazón, los matices coloridos de sus fiestas, el dolor de sus tristezas y siempre, como un canto victorioso, la alegría de celebrar la vida junto a los demás hombres, junto a las plantas y animales, teniendo al agua como su fuente y su caudal más preciado. Yacutaqui es un proyecto piloto inédito que se propone la tarea de registrar las diversas músicas de las 13 provincias de la región Cajamarca, tanto en los contextos festivos como a través de entrevistas de campo a cultores, compositores, intérpretes, investigadores locales y portadores de diversos saberes tradicionales. Nuestro equipo de registro está formado por un grupo interdisciplinario de investigadores que trabaja con 2 cámaras de video de alta definición, grabadoras digitales de audio y otros accesorios tecnológicos que se trasladan a las diferentes provincias y en coordinación con las autoridades locales graba los diversos géneros musicales cajamarquinos, entrevistando también a sus protagonistas. Nuestro objetivo es crear una base de datos de toda la música de la región que constituya la memoria sonora del pueblo de Cajamarca para que pueda ser preservada digitalmente y difundida a todo el país y el mundo, en consonancia con las políticas a favor de la preservación de las culturas nacionales que realizan otros países en América Latina y el mundo. La música tradicional forma parte de las costumbres de los pueblos y está relacionada a la historia y las vivencias más profundas de una comunidad. Es por ello que nuestro registro aporta también información sobre vestimenta tradicional, textilería, oralidad, técnicas en la construcción de instrumentos, conocimientos sistematizados por investigadores locales, la obra de artistas plásticos y literatos, así como patrimonio arqueológico, colecciones museográficas, colecciones fotográficas de carácter histórico, máscaras tradicionales y partituras de gran valor para el estudio de la música de nuestra región. Es por ello que el Centro Documental Yacutaqui se constituye como la primera institución de estas características en el país, que aporta información valiosa a otras disciplinas como la musicología, la coreología, la antropología, la sociología, la historia y otras especies. A ver, disculpen un momentito, me están informando que el audio está llegando con deficiencia, ¿ya? Voy a cortar mi... Lo que pasa es, Marino, hay algunas señales que no están bien de los que observan, es por eso quizás, pero hay otros que sí, normal. Pero igual si puedes mejorarlo. Estás con tu micrófono apagado, Marino. Creo que estás hablando. Estás con tu micrófono apagado. Sí, perdonen, lo que pasa es que quería apagar mi micrófono para poder evitar el eco. Ya voy a apagar mi micrófono y voy a compartir desde el punto en que nos quedamos con el video. Por favor, mil disculpas, a veces la tecnología no siempre funciona bien. Sí, no hay problema.
Nuestro equipo de registro está formado por un grupo interdisciplinario de investigadores que trabaja con 2 cámaras de video de alta definición, grabadoras digitales de audio y otros accesorios tecnológicos que se... Ya, a ver, vamos a pedirles por favor que apaguen sus micrófonos. No sé si por ahí alguien lo tiene prendido. Yo voy a apagar de nuevo mi micrófono, a ver si mejora, por favor. Micrófonos y cámaras para tener mejor sonido. Sí, maestro, tendría que apagar su micrófono. Reproduzca el video y apague su micrófono. Provincias y en coordinación con las autoridades locales graba los diversos géneros musicales cajamarquinos, entrevistando también a sus protagonistas. Nuestro objetivo es crear una base de datos de toda la música de la región que constituya la memoria sonora del pueblo de Cajamarca para que pueda ser preservada digitalmente y difundida a todo el país y el mundo, en consonancia con las políticas a favor de la preservación de las culturas nacionales que realizan otros países en América Latina y el mundo. La música tradicional forma parte de las costumbres de los pueblos y está relacionada a la historia y las vivencias más profundas de una comunidad. Es por ello que nuestro registro aporta también información sobre vestimenta tradicional, textilería, oralidad, técnicas en la construcción de instrumentos, conocimientos sistematizados por investigadores locales, la obra de artistas plásticos y literatos, así como patrimonio arqueológico, colecciones museográficas, colecciones fotográficas de carácter histórico, máscaras tradicionales y partituras de gran valor para el estudio de la música de nuestra región. Es por ello que el Centro Documental Yacutaki se constituye como la primera institución de estas características en el país, que aporta información valiosa a otras disciplinas como la musicología, la coreología, la antropología, la sociología, la historia y otras especialidades de las ciencias sociales para la elaboración de teorías, materiales educativos, desarrollo del turismo y políticas culturales que fortalezcan la identidad de los pueblos de la región y que sirvan de impulso para otros proyectos similares en el país. Yacutaki gestiona también la Red Cultural de Cajamarca, un proyecto de empadronamiento de músicos, intelectuales, artistas y ciudadanos en general que han aportado al fortalecimiento de la identidad de nuestra región, así como los proyectos del mapa de géneros e instrumentos musicales tradicionales de Cajamarca. Hasta marzo del 2014, nuestro centro documental ha recorrido las 13 provincias cajamarquinas y en contacto directo con sus pobladores ha reunido a la fecha más de 2.500 clips de audio y video que constituyen un material único e invaluable. La música tradicional es el caudal que, como el agua, vertebra y articula la vida de los pueblos. Es por ello que Yacutaki incorpora a toda la población, a los jóvenes, niños, hombres, mujeres, adultos y ancianos de todas las provincias y distritos y les devuelve el poder escondido que tiene su antigua cultura sonora. Porque nosotros somos de la música y en la música nos vamos a morir. Que me mata, que me mate este dolor, por una linda chotana que me ha negado su amor. Que me mata, que me mata, que me mate este dolor, que me mata, que me mata, que me mate este dolor.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Hemos querido transmitir este pequeño video de presentación porque en él se condensa el espíritu de esta propuesta, los objetivos generales, cómo es que pensamos trabajar, la metodología, en fin. Y antes de continuar, quiero saludar al maestro Julio Zamora, que está presente, un maestro al que también nuestro proyecto le debe muchísimo. Vamos a hablar un poco de esta parte que trabajamos con él más adelante, pero estamos muy agradecidos por la presencia de tantos amigos, a los que recordamos, por supuesto, con mucho cariño. Vamos a continuar. Yo he preparado aquí algún material. Por favor, si me tienen un poquito de paciencia, vamos a poder compartirlo. A ver. Dígame si se logra ver esto. ¿Se logra ver esa pantalla? Sí, sí está. Sí, muy Sí bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, gracias. Acá tenemos la denominación. Yakutaki, como se ha explicado, es el canto del agua. No es una traducción exacta, puesto que Taki tenía en el pasado prehispánico, en el quechua prehispánico, un significado muy amplio que el castellano no llega a recoger. Taki era lo mismo: música, baile, teatralidad, movimiento, fiesta. Entonces, al no haber una definición exacta, lo hemos traducido como el canto del agua. También es interesante porque, como ustedes saben, en Cajamarca se habla el quechua solamente en algunas regiones, solamente en algunos distritos, como es el caso de Chetilla, por ejemplo. Sin embargo, consideramos que era importante recuperar esa presencia de un idioma antiguo. Bien, este proyecto, como ya lo hemos explicado, se desarrolló entre el año 2013 y el 2014. Esto nos permite hacer una especie de pequeño recuento de evaluación. Hemos podido, por ejemplo, desarrollar trabajos vinculados al registro de festividades. Como ustedes saben, el calendario festivo en Cajamarca es muy intenso, es muy extenso también. Lo que estamos viendo es la celebración en Yuchubamba de San Isidro Labrador, tal vez alguno de ustedes ha ido. Es un distrito de Cajabamba, donde en esta festividad se desarrolla de una manera muy extensa una serie de actividades que incluyen las danzas, la música, la teatralidad, la vestimenta, en fin, la comida, una serie de elementos que enriquecen cualquier posibilidad de registro. Hemos descrito apenas aquí, al lado izquierdo, lo que nosotros hemos podido recoger en estos registros. Y algo muy importante, generalmente en Occidente, para poder asistir a una presentación musical, como por ejemplo a un concierto de una orquesta sinfónica, lo que se busca es la mayor concentración en ese concierto, y lo que se busca es además que el público asistente cierre sus conexiones con todo aquello que lo distraiga de escuchar la música. Por eso se apagan las luces, por eso se aísla acústicamente el lugar, por eso se prohíbe comer, se prohíbe conversar, se prohíbe responder llamadas telefónicas, como es lógico, pero en el contexto del desarrollo de las celebraciones en los pueblos, eso no existe así. Al contrario, es como si los sentidos tuviesen que abrirse más que habitualmente para poder captar la música, las músicas diversas. Tocan muchos músicos a la vez, cantan las personas simultáneamente, hay aromas de comida, aromas a pueblo, en una mezcla que es como una especie de embotamiento de los sentidos. En esos contextos intensos, muy distintos de lo que ocurre en Occidente, es que se desarrollan las fiestas tradicionales. Esto significa, por supuesto, también un intercambio y renovación de ciclos vitales. Se renuevan los vínculos sociales, se afianzan los que ya existen, se renuevan los compromisos, y después de la fiesta tenemos una comunidad que es como si hubiese renovado un juramento de presencia, de intercambio, de participación, de unidad también, a través de la festividad. Eso es parte de lo que ha recogido Yakutaki en estos documentales y en estos registros etnográficos. Acá nos informaron luego que esta danza era llamada la danza de los turcos, que no es precisamente, según nos informaron, de Yuchubamba,
que tendría influencias más bien de Huamachuco, que es un lugar cercano en La Libertad, pero de todas maneras es interesante por la manera como dialogan distintas tradiciones en estos contextos festivos. ¿Cuánto por investigar? Mostramos esto más que para decir, miren lo que hemos hecho, lo que estamos diciendo es, miren cuánto es lo que hay que hacer. Acá tenemos otra escena de esa misma festividad, por supuesto es un ejemplo apenas, donde los niños de una escuela que han estado participando de esta festividad se reúnen para poder compartir sus alimentos. Una mezcla además de alimentos tradicionales, en otra fotografía se aprecia el picante de cuy, en fin, y junto con esta gaseosa, al fondo, no sé si logran ver a unas bestias, unos bueyes enjaezados, adornados con esas mantas tejidas a mano, porque es una celebración de la agricultura y de los frutos de la tierra. Cada espacio, cada momento de esta celebración tiene un sentido también ritual que, como hemos dicho, renueva la unidad de la comunidad en torno a sus tradiciones. También hemos hecho registro de la música. Esto ha significado grabar a cantoras, a rezadores, que es otra tradición interesante que encontramos en Porcón. En Porcón encontramos a varias personas que tenían sus famosos cuadernos de rezos y de canciones, que los sacaban especialmente para la fiesta de las cruces, que nosotros también logramos registrar, y que son personajes que seguramente con el paso de los años van a ser cada vez más raros, ¿no? En el panorama de costumbres. Estas personas, que son llamadas cantoreros, tienen en sus cuadernos los versos, las canciones, los rezos que van compartiendo a su paso, contratados por familias en el contexto de estas festividades. Acá lo que tenemos es a estas señoras de la familia Goicochea. Estamos viendo parte del equipo en acción, a la compañera Fiorella Rodríguez al pie con la grabadora, los audífonos puestos. Hacia acá tenemos a la persona operando la cámara, al señor Pascual Goicochea ayudándonos, sosteniendo el rebotador, y a su esposa y su cuñada cantando una pechada, ¿no? Que podría ser también interpretada como un jarawi. No lo decimos contundentemente porque es necesario investigar mucho más para poder hacer este tipo de afirmaciones. Bien, hemos hecho registro también de instrumentistas, tañedores de caja y flauta, que es un binomio interesante. Hacia el lado de Jaén, a esta zona más bien nororiental, hemos podido recuperar registros de flautas, de diversos aerófonos, también de cajas o de tinjas o de bombos, en fin, una serie de instrumentos, por supuesto también la presencia de la antara, andara o andarita, como también se le denomina. Dentro de estos registros tenemos, por ejemplo, a este señor, que seguramente ya no nos acompaña porque cuando lo entrevistamos ya era una persona mayor. En este momento se me ha ido el nombre, seguro me acordaré en los siguientes minutos, que sabía algunas voces quechuas, pero que lamentablemente había perdido, digamos, el bagaje ya del quechua, porque en Otusco, que es la zona donde él nació, este idioma ya estaba en desuso. Bien, como vemos acá, muchas cosas que narrar. Por un lado, la caja de maguey, que es la madera, el insumo con el que se construye, y por otro lado tenemos esa flauta hecha con tubo de plástico, ¿no? De qué manera entonces convergen en un mismo instrumentista, no solamente dos instrumentos diferentes y a la vez que se acompañan, sino también dos instrumentos que vienen de tradiciones y de orígenes distintos, ¿no? Entonces, y que sin embargo permiten la afirmación de una tradición sonora y, por supuesto, la memoria de esta parte de la música y las prácticas musicales. Hemos entrevistado también a compositores, a compositoras, a maestros en general que cultivan la música. Acá tenemos una escena en Porcón de la fiesta de las cruces. Una señora ataviada a los usos de su tierra y al fondo la cruz, una de las centenares de cruces con los que
se acompaña esta festividad. Acá tenemos a un saxofonista. Este registro fue hecho en San Pablo. Este señor es un maestro de música y está allí brindando sus testimonios, su música para nuestro registro de campo. También el trabajo en Yacutaqui nos ha permitido poder registrar danzas dentro de esta tradición. Hemos registrado confeccionistas de vestuario, como lo narra el documental, personas que tienen un gran conocimiento de estas tradiciones. En el caso de San Miguel de Payaques, por ejemplo, ¿no? Hay familias dedicadas históricamente a la tejeduría, a distintas técnicas, además de tejido, que es necesario recuperar. Nosotros hemos hecho en este sentido algunos avances, algunas aproximaciones, pero es muchísimo lo que habría que registrar y compartir. Hemos también podido entrevistar a coreógrafos, a docentes, a directores de conjuntos de danza, a investigadores y a cultores en general. Acá tenemos una escena de un confeccionista de máscaras. Esto es en Cajabamba. Ustedes saben que los Diablos de Cajabamba es una de las tradiciones más queridas en esta provincia. Acá aparece la danza de chunchos de Cajamarca, muy conocida seguramente por ustedes, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. No tengo el año exacto, probablemente el 2016, si no me falla la memoria, 2017 tal vez. Y esto también es interesante porque cuando la Dirección Desconcentrada de Cultura decide apoyar la sustentación de esta danza como patrimonio cultural inmaterial de la nación, nos encarga el trabajo sustentatorio, de tal manera que Yacutaqui también ha contribuido a que esta tradición se declare patrimonio cultural inmaterial de la nación. Por supuesto, esto nos causa muchísimo beneplácito. Se trata de una danza que ha atravesado por distintas etapas, que sigue en permanente transformación, que tiene cada vez lamentablemente, menos cultores. Nos informaron, por ejemplo, cuando estuvimos allá, que la danza de chunchos antes tenía decenas de danzantes, ¿no? Decenas de ejecutantes, pero que luego esto se había raleado, había disminuido, además porque los jóvenes ya no tenían mucha predilección, mucho entusiasmo por practicarlo. Entonces, el registro también contribuye desde ese punto de vista a dar información de lo que está pasando en este tiempo. Conforme pasen los años, dentro de 40 o 50 años, suponiendo que estos documentos sean todavía conservados y sean todavía posibles de ser revisados, van a significar ya una parte histórica de los registros del pasado. ¿Cómo irán a ser estas tradiciones? ¿Hacia dónde viajarán? ¿Qué nuevos contenidos tendrán? Es algo que no podemos saber, pero lo que sí podemos hacer es contribuir a que eso se fije en los formatos que la tecnología nos permite actualmente. Dentro de la tarea de Yacutaqui, nosotros también nos propusimos difundir en redes sociales lo que estábamos registrando. Por supuesto, es una cadena en donde por una parte está el registro, está la planificación del registro etnográfico, haciendo uso de esta tecnología audiovisual, y de otra parte está también cómo dar hacia el público, cómo ofrecer al público, cómo socializar los contenidos del registro. Para eso nosotros tenemos una página en YouTube que nos ha permitido poder subir periódicamente algunos contenidos previamente editados. En este caso tenemos a la señora María Natividad, una cantora de coplas de San Marcos, lamentablemente fallecida, y que tenía la virtud de ser una improvisadora de coplas. Ella ofrecía sus servicios musicales en los mercados, en las ferias, y viendo los rasgos de la persona que se le acercaba, le improvisaba unas coplas. Podía hacer sobre su nombre, sobre un rasgo, por ahí una barba, unos anteojos, cierta gordura, en fin, ciertos rasgos que a ella le parecían
interesantes o notables como para tomarlos de pretexto y poder improvisar sus coplas. Podía improvisar por muchos minutos. Era una persona de una gran creatividad y que lamentablemente se falleció. Entonces, cada vez que nosotros en Yacutaki nos hemos tenido que confrontar con estas pérdidas, realmente, aparte que nos sentimos, por supuesto, muy tristes, a la vez valoramos lo que hemos podido avanzar, porque son voces de personajes que quedan de alguna forma para la posteridad. Estos videos que nosotros hemos compartido en redes sociales, por ejemplo aquí, si ustedes logran ver, aparece que ha tenido al día de hoy, porque esto lo he recuperado hoy día, cerca de 77.000 vistas, solamente el de esta señora de coplas de carnaval. Bien, vamos a continuar. Tenemos acá al maestro Julio Zamora, que nos acompaña en este encuentro, en esta reunión. El maestro Julio Zamora es autor de un libro donde ofrece sus conocimientos sobre la tradición del clarín cajamarquino. Es probablemente uno de los constructores de clarines más reconocidos en Cajamarca, y con su paciencia y sus conocimientos, él ha contribuido a difundir esta técnica de construcción a las nuevas generaciones. Nos reunimos en su domicilio el año 2014, si no me equivoco, y él muy generosamente se tomó su tiempo y nos brindó sus conocimientos que nosotros recogimos y editamos en un material didáctico que dura más o menos 16 minutos, y en esos 16 minutos uno puede aprender a construir un clarín. Él da, como si se tratara de una receta, él da los elementos, los implementos, los utensilios, las herramientas, las medidas y todas las técnicas para que uno, el que ve el video, pueda aprender a construir un clarín. Nos parecía importante esta contribución. Por supuesto, todos los méritos son del maestro, y a nombre de Yacutaki, ya ha pasado algunos años, maestro Julio, queremos agradecerle y decirle que sus testimonios han sido muy elogiados, muy valorados en redes sociales. Tenemos luego a don Adolfo Sánchez, que es este señor del que les estaba comentando hace un momento, que nos dio un registro valiosísimo. Él también toca la guitarra en esta afinación de carnaval que existe todavía en la memoria de algunos cultores, y entonces recogimos esos testimonios que los interesados pueden verlos en la sección de YouTube de Yacutaki. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más para no extendernos demasiado. Estos son los proyectos que impulsamos en Yacutaki. Por un lado, la red de la cultura cajamarquina. Cada vez que viajábamos a un distrito, a una provincia, la cantidad de cultores, no solamente en la música, en las danzas, era muy grande, ¿no? Y realmente configuraba espontáneamente una especie de florecimiento de las culturas de tradición oral. Entonces había poetas, copleros, constructores de instrumentos, compositores, cantores, rezadores, coleccionistas, museógrafos aficionados. Nos impresionó la cantidad de hallazgos de arqueología que tenían los pueblos. Prácticamente no hay lugar, por pequeño que fuese, que no tuviese colecciones de arqueología. Es una zona privilegiada para los estudios históricos, para los estudios antropológicos, para los estudios arqueológicos. Entonces, por eso es que consideramos importante desarrollar una red de la cultura cajamarquina. Nosotros entregábamos un diploma, simbólicamente por supuesto, en donde agradecíamos los testimonios y a la vez los inscribíamos en un padrón para integrarlos a una red de la cultura. Si este proyecto hubiese continuado, a la fecha esa red cultural cajamarquina sería la red cultural más poderosa del país. Y además, única en su género. Sobre eso voy a volver al final. También esto nos permitió desarrollar un mapa de instrumentos en uso. Nosotros avanzamos porque el año de 1978, el entonces Instituto Nacional de Cultura publicó un mapa de instrumentos en uso, que ya está, por supuesto, desfasado. Ya pasaron
40 años de aquello, 42 años para ser exactos, y entonces era necesario que nuevamente se pueda investigar los instrumentos regionales. Acá yo quiero agradecer los importantes trabajos de don Alfredo Mírez con la red de bibliotecas campesinas, que él contribuyó también enormemente a recuperar la memoria de Cajamarca, y es importante mencionarlo y recordarlo. También pudimos impulsar la colección de instrumentos. Muchas veces en cada distrito los propios músicos a veces ya mayores, nos obsequiaban sus instrumentos para que nosotros pudiésemos conservarlos y darlos a conocer. Eso es un legado que por supuesto apreciamos muchísimo. Nuestro sueño, vamos a llamarlo así, era viajar, hacer exposiciones itinerantes con estas colecciones de fotografía, de instrumentos, de objetos sonoros, y recorrer los distritos y provincias de Cajamarca para que los propios cajamarquinos revaloren su tradición, para que ellos se vieran en el espejo, digámoslo así, de la etnografía y reconocieran que ese registro era de ellos mismos, los rostros de sus padres, de ellos, de sus abuelos, de sus hijos, retratados a través de la etnografía. Y eso como un camino de revaloración de las culturas tradicionales. También impulsamos el cancionero cajamarquino, recuperando los viejos cancioneros que tenían muchas personas, especialmente los señores, las señoras de edad, donde habían escrito con amorosa letra todas las canciones que recordaban de su infancia. Eso es un proyecto fundamental que lamentablemente no pudimos continuar. Luego el Centro Documental de Consulta. Nosotros queríamos que en Cajamarca hubiese un local, un pequeño local siquiera, donde los jóvenes, los investigadores, los profesores, los turistas, cualquier persona que quiera ver los documentales que nosotros habíamos recogido, pudiera tener acceso a una computadora, a un televisor, y sentarse allí y ver esos registros de campo para sus propósitos. A veces los jóvenes tienen tareas escolares, universitarias, y no existe en Cajamarca, dicho sea de paso en ninguna parte del país, así de mal estamos, un lugar en donde se pueda reunir esta información documental y ponerla al alcance de los interesados. Finalmente, las colecciones fotográficas. Nos encontramos en Cajabamba con un señor muy importante que tenía una colección de fotografías históricas en blanco y negro, únicas, y que merecería mejor destino. Ustedes saben que a veces las familias no lo saben apreciar y terminan siendo documentos históricos que se pierden o se deterioran. Acá tenemos una muestra de un cuaderno de partituras que nos prestaron en San Pablo. Acá tenemos una mazurca, imagínense, uno de los géneros fundadores del vals, ¿no? Que se llama No Más Lágrimas. Es un manuscrito que debe tener por lo menos unos 100 años o 120 años de antigüedad, si no es más. Entonces, fíjense qué importante, como dije al inicio, no tanto hablar de lo que hicimos, sino sobre todo de lo que deberíamos hacer, si es que hubiese la buena voluntad. Acá tenemos un cuadro, prácticamente un recuerdo. Tenemos a la familia de don Pascual Guerrero, Pascual Goicochea, perdón, que está con sombrero y poncho. Está su esposa y su cuñada a su lado, mostrando los diplomas en los cuales Yacutaki los reconoce como personajes que han aportado a la cultura oral de Cajamarca y les agradece por sus testimonios. Al lado de don Pashko, como también lo recordamos, está Julio Mendívil, una eminencia de la etnomusicología peruana, que es profesor en la Universidad de Viena, en Austria, y que tiene además muchísimo interés, y a donde ha viajado dando ponencias sobre su especialidad, ha ponderado de manera especial el trabajo Yacutaki y la cultura cajamarquina. Y al lado mío está nuestra compañera antropóloga Fiorella Rodríguez, con quien impulsamos también el proyecto de Yacutaki. Yo en este momento no quiero dejar de agradecer al equipo que hizo posible este registro en esos 2 años intensos. A Fiorella Rodríguez, a Claudia Rasco, Jessica Cortés, Olga Díaz y Marita Rojas. Gracias a este equipo increíble de compañeras tan llenas de talento y voluntad, fue posible hacer ese registro. Bien, voy a dejar de compartir, solamente para cerrar con algunas ideas, para no extenderme demasiado. Los registros de campo representan la recuperación de una memoria de nuestros pueblos.
Eso es un paso importante, pero no es todo lo que debería ocurrir. Queda pendiente el estudio a profundidad, queda pendiente la interpretación de esa información que se ha podido reunir, queda también la necesidad de que las instituciones públicas, llámese gobierno regional, gobierno municipal, Ministerio de Cultura, direcciones desconcentradas de cultura, universidades públicas y privadas, en fin, asuman el compromiso de apoyar la cultura tradicional. Nosotros empezamos justamente, de alguna forma, protestando contra esta costumbre de dar diplomas y dar medallas. Nosotros consideramos que lo más importante es recuperar la memoria, difundirla, darla a conocer, de tal manera que pueda preservarse para las siguientes generaciones. Eso de mi parte, nuevamente agradecer por esta cordial invitación. Queremos dedicar esta ponencia a las personas que fallecieron en este tiempo y que sin embargo sus registros han quedado grabados, a don Clodomiro Pérez, el cantor de los Embajadores del Norte, que también partió. En fin, seguramente nos iremos enterando que otros maestros ya han partido. Para ellos nuestro recuerdo, nuestra memoria, y a sus familiares y a todos los que han hecho posible este registro, siempre nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro Merino. De verdad muy inspiradoras toda la labor que viene realizando, incluso con el maestro Alfredo Mírez. Felicitaciones. En estos momentos vamos a ceder la palabra para sus comentarios al magíster Ezequiel Rojas Urbina, músico cajamarquino y director de la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado. Sí, a ver ya, muy buenas noches, mi estimado Mariano Martínez Espinosa. La felicitación respectiva a su persona por tener la deferencia de acompañarnos en esta oportunidad. Agradecer también a toda la comisión, en especial desde la dirección académica, la organización de este evento. Comentar pues que lo que nos ha presentado y lo que nos ha dicho muestra, quién sabe, una parte, ¿no?, de todo este bagaje cultural musical tradicional que se tiene. Yo trabajé unos años en la provincia de San Marcos, soy músico también, ejecutante de instrumentos de viento, y pues hacer un trabajo del tipo que está haciendo esta asociación pues es muy grande y es difícil. Yo me acuerdo que muchos años, hasta recientemente unos años, he ido a participar en una fiesta tradicional como músico en la danza de los diablos, ¿no?, que es en honor a San Isidro. Entonces, nosotros teníamos la costumbre, pues esta danza se inicia por octubre con Cajabamba, se acerca más a finales ya o a mediados por Ichocán, y hay un distrito, un caserío ya de Chiraj, inclusive, que tiene mucha fortaleza en esta danza, y va a culminar a finales de octubre por San Marcos. Y cada pueblo tiene pues características peculiares tanto en la máscara, en los colores, en la confección, etc. Yo más resaltaría, por ejemplo, el aspecto musical. Yo he tocado mucho, preferentemente más en lo que es San Marcos, Ichocán y Chiraj. Entonces, ellos, por ejemplo, estos danzantes que, como dice, quién sabe, con el tiempo se están perdiendo, pero yo veía también danzantes niños. Entonces, yo pienso que ellos son los que se debe potencializar en ellos, desde las familias, desde la educación para la continuidad. Igual con los músicos. Yo he participado con músicos también ya pues personas mayores, quienes nos transmitían las melodías de oído y así lo aprendíamos. Y si iban otros músicos y tocaban otra música, pues el diablo los conocía estas melodías, tanto por su línea melódica y también por la velocidad que se ejecutan. Entonces, si comparamos una música de Cajabamba, música de Ichocán o de San Marcos, tiene pues características diferentes en el aspecto no de compás, sino de velocidad y de tonos. Entonces, y si el diablo, por ejemplo, danzante, no le gustaba o no era su música que ellos bailaban, pues se separaban, se detenían y no bailaban, ¿no? Entonces reclamaban, gritaban, silbaban, yo qué sé, y pues que le cambien de banda. O sea,
había que saber seleccionar también a los músicos que se tocaba o que se tocan, ¿no?, en estas festividades. Me imagino que esta característica debe ser también repetida en todas las 13 regiones, en las 13 provincias, y de las provincias, imagínense sus 10, 15, no sé, distritos, y de sus distritos aún, ¿no?, quién sabe, caseríos, todo este folclore. Es enorme la cantidad de folclore, no solamente musical, sino en todos los lenguajes del arte. Pero sí, hay un excelente trabajo que hay que continuar. Ahora nosotros como institución lo que debemos buscar también es la unidad y el trabajo de equipo con instituciones aledañas que no solamente pues dicen vamos a unir, como decía al inicio, arte y deporte, ¿no? Entonces, por presupuesto sí, porque bueno, no tienen mucha afinidad en los elementos constitutivos. Sino que también debemos fomentar, por ejemplo, como Escuela de Arte, la formación de nuestros futuros docentes en ese sentido de la revaloración o de cultivar este tipo de folclore. Nosotros estamos culminando un programa de bachillerato y bueno, es gustoso también ver que muchos colegas, exalumnos, muchos de ellos, la gran mayoría de esta escuela, tratan temas de revaloración, ¿no? Temas de folclore, temas de costumbre. Entonces, por ahí también hay un trabajo que impulsar. O sea, desde la educación, desde los primeros niveles de la educación, desde la inicial, primaria, secundaria, eso hay que fortalecer. Bueno, y hay que pues solicitar también que las líneas políticas, ¿no?, desde el Ministerio de Educación, que se alineen a este pedido, ¿no?, de fortalecer, de no, quién sabe, culminar con estas tradiciones en todos sus lenguajes. Me apena cuando dice, pues este músico ya no estará, ¿no?, porque este reportaje ha sido hace no sé tantos años. Sorprende cuando dice, quién sabe, de acá 30, 40 o 50 años, claro, nosotros no estaremos, pero el folclore debe estar, las tradiciones y la música deben estar. O sea, que no nos recuerden por esa grabación o ese trabajo que se hizo de recolección, sino que, ¿qué hacemos nosotros ahora para que esto continúe? Y fundamento, la base de esta continuidad es la educación. Si nosotros hacemos una fortaleza en educación, desde las escuelas de arte, en trabajo conjunto con organizaciones, con DRES, con UGELES, con ministerios de educación, yo qué sé, y organizaciones particulares, privadas, públicas, yo sé que se puede lograr muchísimas cosas. Las municipalidades es otro factor importante para el cultivo de este folclore, ¿no? O sea, que también tienen que estar ligadas, y no municipalidades solamente pues, regionales, sino las provinciales, las distritales. Yo me acuerdo que me pidieron un trabajo para copiar todas las partituras de este folclore de Guaymi Marinera, de San Isidro. Entonces se inició el trabajo, pero no se culminó, y justamente por presupuestos, ¿no?, y por cambios de política, ¿no?, que a veces ya cambia el alcalde, pues si no, o no era o religioso, o yo qué sé, pues otra confesión filosófica, y ya se detenía todo el trabajo. Entonces, el trabajo de hacer también una municipalidad, un concurso, unas academias, no sé, algo que en educación fomente, y desde la niñez, pues se empieza a cultivar todo este tipo de folclore, puede ser también un aporte para la continuidad y la preservación de toda esta música tradicional cajamarquina en cualquiera de la división de los distritos, provincias, regiones, caseríos. Bien, solamente decirles muchísimas gracias, aportar que nuestro folclore tradicional, nuestro folclore musical es muy amplio. Y esto viene, pues, no quiero hacer historia desde los incas, ¿no?, desde cómo conceptualizaban ellos la música, ¿no?, como un arte, como una ciencia y un lenguaje, cómo ha ido pasando de generación en generación, de ciclo en ciclo, de año en año, ¿no?, y cómo ha ido fusionándose y organizándose, pues, tanto mejorando instrumentalmente, como también potencializándose en el aspecto académico ya de la música.
incentivar también a la escritura musical y a elevar todo esto, este género de jarawi, de cachua tradicional a un género académico, que significa simplemente pues trabajarlo académicamente con normas y leyes musicales que nosotros, que nuestros profesionales sí lo pueden hacer. Entonces, si lo elevamos a ese nivel, si empezamos a escribir, yo sé que los escritos no van a pasar, y si empezamos a trabajar, como digo, en una educación de proceso, podemos lograr muchísimas cosas. Nada más, mi estimado señor Marino Martínez, agradecerle por la exposición, felicitarle y decirle pues que esto debe continuar, ¿no? Que Dios quiera también este proceso de contexto que vivimos nos haga reflexionar en el trabajo que estamos haciendo y que mejoremos y que nos identifiquemos más en todos los aspectos y en todos los sentidos y en todos los ámbitos, desde una escuela mínima, desde una escuela superior, desde un gobierno regional, que sepamos pues unificar criterios, ¿no?, a favor sobre todo de nuestras costumbres y de nuestro folclore. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Magíster Ezequiel. A continuación, los comentarios del músico cajamarquino Manuel Salazar Pajares, quien es profesor de cursos de música e historia de la música en la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca. Muy buenas noches, señor Marino Martínez Espinosa. Muy buenas noches, Magíster Ezequiel Rojas Urbina. Buenas noches al Danielito Cotrina Rowe por esta invitación que me han hecho. Bueno, y también saludar a todas las personas que están inmersas, en el campo de nuestra música cajamarquina. Ahí veo el rostro de nuestro gran amigo Julio Zamora, el popular chinito, estudioso en la confección del clarín cajamarquino. Bueno, quiero felicitar muy de veras a este equipo que ha hecho este trabajo tan bueno y tan valioso, porque imagínense tratar de recorrer todas las provincias y lugares de nuestro Cajamarca. A pesar de que el señor no es cajamarquino, es creo que del departamento de Ancash, pero ha puesto un verdadero esfuerzo para tratar de rescatar nuestra música tradicional cajamarquina. Francamente, este es un trabajo muy arduo el que han realizado. Quizá de repente les ha faltado bastante tiempo, han pasado muchas dificultades, porque lamentablemente pues a veces no hay apoyo por parte de las autoridades, no hay apoyo por parte del mismo gobierno, y muchas veces pues tienen que vérselas hasta con sus propios medios económicos. Y es por eso que yo lo felicito y les agradezco bastante a este gran equipo que ha hecho este trabajo. Bueno, en lo que concierne quizás a nuestra música, han tratado más de nuestra música tradicional, por supuesto antigua, ¿no? Y yo soy conocedor también pero no de una manera haciendo un trabajo de investigación, sino tal vez como un observador, lo hice desde niño. Ya tengo mis 67 años de edad, y miren, yo ya veía esas danzas de los chunchos, ya veía pues esos grupos de danzantes que venían de Porcón, de Pariamarca, de Otusco, y como ya lo dijo el doctor Marino Martínez, eran grupos de gran cantidad, entre 30 a 40 integrantes en cada cuadrilla que le llamaban de danzantes. Ahí pues ya yo lo escuchaba, pues la cuyanita, el tucutaqui, lo escuchaba la pachilla, esos temas que recolectó don Carlitos Vergara. Él recopiló esos grandes temas, don Carlitos Vergara Gallardo. Y no sé, tal vez se les fue, no han investigado sobre este señor, porque él también fue un artífice de esa recopilación de grandes temas de nuestro acervo cajamarquino. Aparte de ello, él también fue confeccionista del clarín, al igual que Chinito Zamora, ¿no? Un gran confeccionista, y también ya utilizó las boquillas en su respectiva tonalidad, porque antes el clarín
quizá me puede dar la razón Julio, es el clarín solamente se la tocaba en una sola nota. Y a veces pues estaba un poco desafinado para poder acompañar con las guitarras, con la quena, con la flauta. Y el don Carlos Vergara también tuvo el ingenio de, digamos, de afinar a la altura del, se puede decir, del diapasón, ¿no? Y también creó algunas boquillas. Por otro lado también, es valioso el trabajo que han hecho, de ir pues de provincia en provincia, de lugar en lugar, a rescatar a varios cantantes, a varios autores de temas, de coplas. Eso es importantísimo. Y eso deberíamos, pues, como ya lo dijo el magíster Ezequiel Rojas, de que deberíamos, pues, nosotros, por ejemplo, como docentes, si es posible, pues, adaptar mucho más nuestra inclinación al fomento y al cultivo de nuestra música de antaño. ¿Para qué? Para que esto ya, pues, continúe, ¿no? Porque lamentablemente, pues, las otras formas musicales extranjeras que han venido, prácticamente han ido destruyendo poco a poco nuestro acervo musical cajamarquino. Y también esto se deba, quizá hubo un debacle tremendo a esto, debido a que, por ejemplo, en algunos gobiernos antiguos, a la educación artística en el nivel primario lo eliminaron de la currícula. Y solamente se llevaba en secundaria 2 horas nada más a la semana. Y en el nivel primario lo eliminaron totalmente. Bueno, gracias a Dios, ya con otros gobiernos, creo que ya lo implementaron en el sector, en el nivel primario, y también creo que ya en el nivel secundario han aumentado ya una horita más en los centros educativos de secundaria. Y eso es importante. Por otro lado, también nosotros deberíamos ser los pioneros en crear esa identidad de nuestra música, de nuestro folclore, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Como docentes debemos de llevar eso a que nuestros alumnos sean más místicos y que nos identifiquemos más con nuestro folclore, ¿no? Y nuevamente quiero agradecer y felicitar al grupo encabezado por el doctor Marino Martínez Espinosa. Y les invoco al resto de colegas egresados también de nuestra escuela, muchos que estoy viendo ahí, que tratemos de investigar, recuperar nuestro folclore tan rico y variado que tenemos en nuestro Cajamarca. Es una invocación que yo hago a todos los colegas, a todas las personas que están cultivando nuestra música cajamarquina. Eso es todo que puedo decir, y nuevamente agradecerles, un abrazo para todos ustedes y también desearles una feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel. En estos momentos vamos a dar espacio al público asistente para que puedan formular sus preguntas mediante el chat o directamente por audio. Si tienen alguna duda, encienden el micrófono y pueden preguntar, o por el chat. Ante todo, buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, me escuchan. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Marino Martínez. Yo soy un estudiante de la Escuela Nacional de Folclore y me ha parecido muy enriquecedor definitivamente esta ponencia. Definitivamente ha sido muy bueno. Agradezco mucho el esfuerzo que haya este tipo de ilustraciones, que definitivamente es un aporte valiosísimo para todos nosotros. Muchas gracias a todos, especialmente al maestro Marino Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Si hay alguna otra consulta? Maestro Julio, creo que tiene que abrir su micrófono. Ya.
Muy buenas noches, maestro Marino, un placer saludarlo y felicitarlo por haber compartido sus conocimientos un momento con nosotros. Mire usted, con el trabajo que hicimos, me he sentido motivado para hacer un librito aparte del Clarín cajamarquino, Valor y Construcción, y tuve que hacer otro similar al que hice en caja, flauta y manchiles, y el subtítulo, Sin música no hay danza. Porque me di cuenta que el clarín solo no va en nuestro folclore cajamarquino, de nuestra región, no es propio de nuestro distrito, y es el más, tanto los instrumentos como la danza es lo más representativo de Cajamarca ciudad y alrededores, porque es una danza y por la tradición tan grande que tiene. Y bueno, y no me he quedado en eso, entonces me ha servido de inspiración para hacer un museo taller del Clarín cajamarquino. Qué lástima, por la pandemia nos hemos quedado un poco rezagados y ya no lo hemos podido poner en marcha. Bueno, y con esto, felicitar a los organizadores para esta reunión con tan digna personalidad y hacerles conocer y ponerlo a disposición este museo taller del Clarín cajamarquino para poder conocer directamente a nuestro Clarín cajamarquino, nuestra caja, nuestra flauta y nuestros manchiles, que son instrumentos fundamentales para que se dé también la danza de los chunchos, que también es patrimonio cultural de la nación. Eso es lo que quería alcanzarle y decirle que cuando, ojalá a su regreso, nos pueda visitar al museo para hacerle llegar instrumentos para que usted en su momento, cuando tenga la oportunidad de armar un museo, ya se encuentren estos instrumentos en su poder para que la gente lo pueda conocer. Eso era todo y felicitaciones nuevamente y muchas gracias por darme la palabra en unos instantes. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor. Maestro Marino, buenas noches. Primeramente para felicitarlos el aporte que nos ha compartido con todos, es aplaudible, ya estaba comentando esto. Tengo una inquietud. Usted presentó una partitura, si no me equivoco, dijo hace de 100 años, 90 años. ¿Usted tiene conocimiento si fue interpretada por alguna persona? ¿Y cómo, realmente cuál es el nombre de este tema que está en esa partitura, por favor? Le agradecería mucho. Gracias. Sí, muchas gracias. Les cuento brevemente. En San Pablo había una familia, en este momento no recuerdo el nombre, y no tenía preparada la exposición para dar los detalles, pero es una familia a la que entrevistamos que tenía mucha tradición, porque ustedes saben que en San Pablo hubo la famosa batalla de San Pablo, donde se dio este triunfo sobre las tropas chilenas, que es algo que, por supuesto, nos llena de orgullo en el contexto de lo que pasó en la historia. Y entonces, en esta familia había un baúl de uno de los patriarcas de la familia, y en este baúl había una cantidad de partituras impresionante, y me dijeron que la otra parte estaba en Trujillo, porque el otro sector familiar estaba viviendo en Trujillo hacía muchos años. Entonces, apenas pudimos fotografiar uno de los cuadernos. Se trata de una mazurca. En este momento, no sé si puedo ver el título, a ver si lo rastreo de nuevo por aquí. Sí, se llama No Más Lágrimas, mazurca, y tiene por título Sor e Beccucci, o sea, Beccucci con doble C, como si fuera un nombre italiano o un apellido italiano. No sabemos si es que esto se interpretó en algún momento. En esa página no aparecen los versos, parece que es solamente música,
y en todo caso es apenas un folio de una cantidad mayor, pues, de partituras que tiene ese registro, ¿no? Entonces, es lo que yo podría decir. Y quería señalar... Oh, ¿qué pasa? Sí, se escucha, ¿no? Sí, quería señalar, pensé que se había cortado, y quería señalar también que este proyecto que hicimos en Cajamarca, en realidad es un proyecto pionero en el país. No se ha dado un proyecto de este tipo en otro momento de la historia republicana. Y con un presupuesto realmente bajo y con mucha voluntad, que siempre pongo ahí de manifiesto la calidad del equipo que nos acompañó, fue posible tener este registro de miles de clips de video y de audio. Lo que hemos mostrado en redes es una parte muy, muy pequeña de todo el caudal de lo recogido. Dicho sea de paso, aprovecharé en señalar que dejamos una copia al gobierno regional en un disco duro, y otra copia fue también a la Universidad de Hildesheim, la universidad alemana, para poner a buen recaudo estos registros. Esperemos que el gobierno regional, estamos hablando del Estado peruano, no estamos hablando de la administración de tal o cual, estamos hablando del Estado peruano, y esperamos en este sentido que el gobierno regional de Cajamarca tenga esos archivos y los sepa valorar y apreciar. No por nosotros, sino por la comunidad cajamarquina que está representada en esos archivos y en esos conocimientos. Quiero agradecer los comentarios, las palabras generosas de cada una de las personas que me han antecedido, el magíster Ezequiel Rojas, el profesor Manuel Jesús Salazar también, por supuesto, don Julio Zamora, y los comentarios que estamos leyendo, a usted Graciela Ruiz también, por supuesto, muy generosa por sus palabras. La idea es que este material esté a disposición de la colectividad. Lo que queremos es que Cajamarca se posicione con este tipo de proyectos a la vanguardia de los registros etnográficos en el país. Ya saben ustedes que siempre ocurre, como lo hemos dicho, que no hay presupuesto, que las autoridades siempre se quejan de la falta de presupuesto. No vamos a hablar de la corrupción para no molestarnos. Ustedes saben cuánto de la corrupción significa la pérdida de presupuestos para poder hacer trabajos a nivel de la educación, a nivel de la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Esto es un problema histórico, esto es un problema que nos aqueja desde los inicios de la República, pero seamos conscientes de que esos recursos que se malgastan, se pierden, son fundamentales para hacer este tipo de proyectos. Esos proyectos no requieren tanto una cantidad grande de presupuestos, sino sobre todo una firmeza en la política cultural, que es lo que nosotros recibimos en el tiempo en que estuvimos trabajando en esta región. Invitamos a que este proyecto se reproduzca, ojalá que Yacutaki, como el río, ¿no?, como el agua, que representa como el canto del agua que busca ser, y llegue a otros lugares, riegue otros valles, otros paisajes, otras regiones, y que pueda permitir el florecimiento de estas culturas que están allí. La riqueza de Cajamarca es efectivamente inmensa, pero no es el único lugar que tiene estas riquezas. Todo el país lo tiene, y un proyecto de este tipo debería ser declarado de interés del Estado peruano. Cuando nosotros, se los cuento ya a manera de cierre, entiendo, cuando nosotros llegamos a Cajamarca, queríamos trabajar con un equipo de estudiantes o de egresados de la Facultad de Antropología. No hay Facultad de Antropología. Dijimos, bueno, de Arqueología. No hay Facultad de Arqueología. Bueno, de Ciencias Sociales. Realmente, siendo Cajamarca, teniendo la dimensión histórica y cultural que tiene, es inadmisible que no tenga una Facultad de Antropología, que no tenga una Facultad de Historia. Entonces, tuvimos que trabajar finalmente con un grupo de compañeras a las que he mencionado, que fueron egresadas de Turismo y Hotelería, que es la carrera más próxima que podíamos encontrar para formar este colectivo de trabajo. Respondieron con creces, pero no puede ser que esta situación nos invisibilice la necesidad de que la propia región se organice, y ojalá que las autoridades
puedan escuchar estos justos reclamos para que la vida cultural de una región tan importante como Cajamarca tenga las instituciones que merece. En ese sentido, quiero felicitar a la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado, a los directivos, a las autoridades, al profesor Daniel Cotrina, además un artista, quienes con este esfuerzo están justamente con sus actos apoyando, respaldando los trabajos etnográficos que hemos podido desarrollar. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias a las autoridades y estamos acá dispuestos con este centro documental a seguir, a continuar este camino por la cultura de los pueblos que tanto amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marino. Buenas tardes, maestro. Disculpe si que están cerrando, solamente quería hacer un comentario, felicitarle la verdad por el trabajo que ustedes han hecho. Personalmente ha sido muy inspirador el material que ustedes difundieron por internet. Esta compilación de la música de las 13 provincias fue una compilación muy hermosa. Para mí fue muy inspiradora, ¿no? Porque acompañó muchos proyectos personales, muchos proyectos artísticos, ¿no? Creo que esos sonidos andinos entran en nuestra alma y despiertan muchos sentimientos ancestrales, telúricos, algo genético que corre por nuestras venas y que esos sonidos lo despiertan. Creo que sobre todo hay que disfrutarlo bastante este material, ¿no? Gracias a Dios hay plataformas ahora como YouTube, donde muchos comparten materiales inéditos, ¿no? Y que son muy interesantes y que podemos aprovecharlos también, porque YouTube, por los vistas, paga dinero a los que generan este tipo de contenidos, ¿no? Así que por ese lado creo que es una buena oportunidad. Agradecerles, maestro, y solo preguntarles si van a difundir más material, quizá tienen por ahí material. Sí, muchas gracias. Para quienes quieran ver, qué pena, yo había preparado un material más, pero entiendo que ya no hay mucho más tiempo, pero por favor, a quienes quieran difundir y compartir más de nuestros documentales, pueden ver en Yakutaki. Pongan, por favor, en YouTube, escriban Yakutaki y les va a salir una lista de videos. Hemos subido a la fecha más o menos unos 12 de distinto tipo y esperamos, ojalá, que este año que empieza sea propicio para retomar las actividades de Yakutaki y que eso nos permita seguir editando nuevos documentales y poder seguir compartiéndolos con ustedes. La investigación es fundamental, pero si no se difunde, es como un libro que nadie lee. Entonces nosotros queremos que esto sea puesto en valor, que todos estos maestros tan importantes para nuestra cultura sean conocidos, no solamente en el país, sino en todo el mundo, como se merece. Buenas noches, Marino. Qué gusto. Le habla Sonia Tapia. Me da muchísimo gusto, orgullosa. También soy egresada de José María Argueda, somos promoción. Me da muchísimo gusto el trabajo que ha realizado. Yo lo he revisado, me ha servido bastante para poder trabajar con mis alumnos y de alguna manera también yo centrarme en las 13 provincias y distinguir los estilos musicales, lo cual, pues, de aquí más comprometida con trabajar de la mano con tu asociación y a la vez te molestaré directamente, Marinito, para poder trabajar de la mano porque como usted lo dijo, ¿no? Hoy para mí nace el compromiso de trabajar más de la mano con la identidad cultural de Cajamarca. Ya lo estoy haciendo a través de mis alumnos, pero sin embargo, pues ahora más que nunca, ¿no? Y más sabiendo que hay investigadores que están registrando, ¿no? Nos vamos a los registros escritos, los registros visuales, que nos aportan de alguna manera la parte científica. Marino, muchísimas gracias nuevamente. Sonia Tapia, de repente recordará, somos promoción. Claro. Es José María Argueda, perdón. Hoy tengo la oportunidad de trabajar en el ESFAMUA y como tal, pues tengo bastante labor que hacer y trabajaré de la mano con tu persona. Gracias. Encantado, muchísimas gracias. Yo voy a poner acá, por favor, si me permiten, mi correo, por si es necesario coordinar, con todo gusto. Bienvenidas todas las coordinaciones que podamos hacer. Ahí tienen el correo, por favor, en el chat. Y bienvenidas las consultas, las coordinaciones, cómo no. Muchísimas gracias. Buenas noches. Disculpen la imprudencia, sé que ya están terminando. Permítanme felicitar a la institución organizadora, a la que
también pertenezco como alumno, y al grupo investigador. Realmente es un trabajo admirable, como ya lo decía, todavía no se ha hecho en nuestro país, y pues esto de hacer el rescate, la conservación y difusión de nuestras manifestaciones culturales es lo mejor que se puede hacer por nuestro país, porque sabemos que todas estas artes generan el comportamiento de una sociedad. Y felicitaciones para todo el grupo que viene trabajando este proyecto. Yo quería hacer solamente 2 preguntas al maestro Marino Martínez. Maestro, bueno, he visto que nos habló también sobre el cajero, aquel personaje que ejecuta la flauta y la caja a la vez, que hay que tener una gran destreza, dicho sea de paso. He visto que forma de ejecutar o hacer la música, a mi parecer, está casi en todo el territorio cuye, digamos, ¿no? Incluso, si bien no recuerdo, se encuentra una acuarela no sé si es de Martínez Compañón, me parece, que ha pintado ya a este músico. Y me gustaría saber qué orígenes tiene la forma de ejecutar este instrumento. ¿Es nuestra o quizá hemos adquirido desde otros lugares? Esa es una pregunta. La otra es si es que nuestra música tradicional tiene algún patrón rítmico común o alguna escala común que nosotros podamos, tal vez, una es identificarlo y otra es, de alguna manera, como músicos, tratar de conservarlo, esos patrones, si lo hubiera, esos patrones comunes o quizá esas escalas comunes que pueda haber dentro de este género. Eso, y bueno, permítame por otro lado también felicitar al señor Néstor Zamora Castro, que por sus trabajos que acaba de mencionar, de sus 2 libros, que a la vez me gustaría ponerme en contacto con él para poder adquirir sus trabajos. No sé cómo podríamos conectarnos, señor Julio Zamora. Me interesa bastante sobre sus producciones. Muchísimas gracias por brindarme el espacio y buenas noches. Muchas gracias, Jorge Luis, encantado. Voy a intentar responder una pregunta tan interesante sobre el tema de la antigüedad y orígenes de la caja flauta. La caja flauta ya aparece en las acuarelas de de Guamampoma de Ayala, que es por supuesto anterior, estamos hablando de 1613 aproximadamente, ¿no? Entonces, no se ha encontrado hasta ahora, hasta donde tenemos noticias, de ninguna iconografía, ya sea en pintura, ya sea en algún objeto de cerámica, de caja flauta anterior a la llegada de los españoles. Es decir, no hay manera de vincular que esta dualidad, estos instrumentos tocados por un mismo tañedor, ojo, porque caja suelta hay, flauta suelta hay, pero los dos en un mismo músico es de lo que no se tiene testimonio hasta ahora. Y la otra cosa interesantísima es que cuando llegan los españoles al Perú, recordemos que uno dice la llegada de los españoles, pero los españoles son etnias. Están los navarros, están los vascos, en fin, y ellos llegan con sus tradiciones. Y una de las comunidades o las etnias en donde ya existía este binomio de caja flauta en España es la comunidad vasca. Entonces es posible que al llegar estos músicos españoles, también soldados seguramente que eran a la vez músicos, han debido haber quedado impresionados al escuchar que acá había presumiblemente cajeros y flauteros, o en todo caso, no lo sabemos bien, instrumentistas por separado de ese mismo tipo de instrumento. Imagínense ustedes qué ha significado para nuestras comunidades también ver que venían estos españoles con sus instrumentos, sus escalas y sus sonidos. Ha debido ser una cosa impresionante. No olvidemos, por otra parte, que esto no ha sido un diálogo horizontal. Esto ha sido un choque cultural desde la hegemonía. Los españoles han tenido la hegemonía y el poder, y desde ese poder es que han mirado nuestras culturas como culturas subalternas. No hay que perder ese punto de vista. Pero ha debido ser una cosa fascinante. Sobre el tema de las escalas y los patrones de la música, hay mucho por investigar. Muchos instrumentos se han buscado temperar y afinar al modo occidental.
Desde ese punto de vista, el trabajo de don Julio es interesante, pero es necesario comprender que hay escalas, ¿no? Y hay sonidos y melodías que están hechas según patrones que no son los patrones occidentales. Recordemos que estos patrones occidentales nos vienen del barroco por Bach, ¿no es cierto?, que también se encarga de afinarlos de cierta manera con una escala muy particular que él desarrolla. Pero los sonidos en los pueblos como los nuestros no tienen ese nivel, ese sentido de afinación de esos patrones que vienen de Occidente. Hasta ahora, si ustedes escuchan la banda de quenas, por ejemplo, al estilo chota, esa banda de quenas no afina al estilo de una banda de músicos occidental. Sus instrumentos producen otras escalas. El distraído va a decir, está desafinado. El que sabe va a decir, son otras escalas. Entonces hay muchísimo por investigar. Por eso es que el proyecto Yaputaki lo que propone es generar información para que pueda luego hacerse investigación. Pero si nosotros no registramos el presente, ¿qué se va a investigar? ¿Cuánto hubiésemos avanzado si se hubiese hecho un proyecto así hace 100 años, hace 150 años? Entonces, bueno, más allá de lamentarnos, esperemos que podamos reaccionar a tiempo para recuperar estas culturas, para poder mostrarlas y para poder estudiarlas para el enriquecimiento del país, ¿no? Espero que haya podido contribuir un poco con los intereses suyos, Jorge Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Marino. Ahora los invito a todos a encender sus cámaras para poder hacer una foto del recuerdo de todos los participantes de esta conferencia. Sería genial que todos puedan encender las cámaras. No nos ha dado tiempo de peinarnos, pero bueno.